Frieren es de mis series favoritas, pero tiene una cosilla. Nada, un detalle sin importancia. La protagonista, Frieren, está rotísima. Y eso es bueno. La segunda temporada de Frieren está al caer, y todos los que vimos la primera estamos esperando en vilo a que salga para metérnosla en vena. En Crunchyroll, por supuesto. Nada de páginas pirata. Para nada. Y es curioso que seamos tantos los que amamos esta serie, porque sobre el papel, Frieren no debería funcionar. Quiero decir, el argumento básico es básicamente una elfa poderosísima haciéndose las misiones secundarias después de haberse cargado al malo más malo. Lo trascendental ya ha sucedido, y que alguien de semejantes habilidades se ponga a enseñar a los demás o hacer recados, pues no solo es raro, sino que suena bastante aburrido. Sin embargo, no solo consigue hacerlo interesante, sino que consigue hacerlo mucho más interesante que la mayoría de obras donde las luchas son lo principal y el prota está mamadísimo. ¿Cómo lo consigue? Esto es de lo que hablaremos hoy junto a otros protagonistas overpowered a tener en cuenta. Pero antes tenemos que responder a una pregunta. ¿Qué significa exactamente ser poderoso? ¿Ser el más fuerte? ¿El más inteligente? ¿El que más cifras de pi se sabe? Eso creo que solo te serviría para tirarle ficha a un matemático. A ver, aquí os va una definición. Un personaje poderoso es aquel que domina los términos en los que habla su historia. Ejemplo claro, Dragon Ball. Lo importante, las hostias. Ergo, el que mejor golpea es el más poderoso. Y si un atributo no está enfocado hacia ese lenguaje, es meramente accesorio. De poco le sirve a Bulma su maña con los artilugios en un combate contra Bills, el dios de la destrucción. Porque por mucho que sepa cómo vuelan los aviones, no habla suficientemente bien el idioma que manda aquí: la violencia. Sin embargo, en una obra de este tipo, si un personaje es inteligente de cara al combate, pudiendo idear las mejores estrategias para derrotar a su enemigo, entonces sí que es útil, porque piensa como un luchador. Por tanto, un personaje overpowered es aquel cuyas habilidades le permiten unos despliegues de poder, primero, de peso en la historia, y segundo, difícilmente igualables por el resto del elenco, ya sea porque son más débiles o porque directamente su naturaleza es incapaz de llegar a esos niveles, porque no poseen la misma fuente de poder que el protagonista, no son de su misma especie o no son el elegido del guión. Aunque uno pensaría que los mundos de fantasía son los únicos donde puedes aplicar esta lógica, el poder se puede manifestar de formas perfectamente realistas. Por ejemplo, House de la serie House, protagonizada por House, es un personaje poderoso. En House, House es el mejor médico, es el John Wick de diagnosticarte el lupus cuando venías por un resfriado. House es sin duda un personaje poderoso por su desmesurada capacidad de razonamiento y su profundísimo entendimiento de la medicina, que es de lo que va la serie. Sin embargo, no es de lo único que va la serie. El segundo foco de House son las relaciones humanas, y digamos que aquí no le sale tan bien la jugada. House es una persona horrible, carismática, desde luego, pero también un tremendo cabrón si lo pillas en un mal día. O en un buen día. En realidad siempre es un cabrón. Así es como damos con un personaje equilibrado que se siente como un humano porque tiene sus virtudes por un lado y sus defectos por otro. Y eso es imprescindible si planeas que sus virtudes sean muy virtuosas. ¿Qué cojones acabo de decir? Puedes pensar en ello como una balanza. Cuando eres muy bueno en algo, tienes que compensarlo siendo peor en otro algo, porque lo que no quieres es crear un personaje perfecto, que sea impoluto en todos y cada uno de los apartados, porque entonces es alguien predecible y aburrido con quien no se puede empatizar. Esto va de la mano con otro de los mayores problemas con el que te puedes topar haciendo un personaje OP, que es muy fácil que la tensión narrativa diga: sí, de primeras puede parecer interesante que el que tenía la hegemonía del poder, el que creíamos que estaba en la cima, sea realmente puesto a prueba. Pero si lo más importante de tu historia son los combates y toda la fuente de drama es quién los gana,
Pues es que ya sé que casi seguro va a conseguir cargarse al malo, no hace falta que le des tanto bombo. El shonen es el género que más peca de esto, siendo uno de sus mayores atractivos, precisamente, cómo conseguirán nuestros protagonistas sobrevivir a esta amenaza claramente superior a ellos. Freezer se está cogiendo a Vegeta, date prisa, Goku. Por eso lo mejor es que, para compensar, tengas más de una fuente de drama, más de un foco. House es un buen ejemplo, como antes he dicho, pero de esto hablaré más adelante. Tener a un protagonista poderoso mal escrito es como tener una build rota en un juego de rol. De primeras mola ver cómo los enemigos caen como moscas, pero se hace aburrido rápidamente porque los combates se trivializan, no hay lugar a la tensión real. Por eso los mejores sistemas de rol no te permiten crearte un personaje tochísimo sin que tenga alguna inconveniencia. En Elden Ring, un mago te puede alinear los chakras de un hechizo, pero como se meta en el rango de un enemigo agresivo, de un par de toques se reúne con Marika. Un guerrero con doble espadón y armadura, o sea, alguien que haya basado su personalidad en Guts de Berserk, romperá la defensa de su contrincante con unos pocos golpes, pero tendrá que invertir mucho en su resistencia si no quiere ir tan lento como una anciana en la cola del súper del peso que lleva encima. Para resumir esta parte, ser alguien de grandes habilidades no te convierte automáticamente en alguien sin defectos. Lo excelente en una área no puede serlo en todas, así que los personajes perfectos quedan prohibidos. Esto no es exclusivo para escribir buenos personajes poderosos, sino para escribir buenos personajes. Punto. Define la persona que es de base, sin que ningún poder haya intervenido todavía, y luego ya veremos cómo este afecta a esa base. Esta idea de imperfección es el fundamento sobre el que trabajaremos, el principio cero de los 3 principios más el 0 que me he sacado del culo para hacer un personaje poderoso bien escrito. Como es un título bastante largo y son 4 principios en total, haré como Good Omens y reinterpretaré los 4 jinetes del apocalipsis sin ningún tipo de respeto porque es un símil que me viene bien. Bueno, me viene bien en mi cabeza, tal vez lo haga más confuso. Es una gilipollez de paralelismo que se me ocurrió a la 1 de la madrugada, ¿vale? No lo toméis muy en serio. Nuestros 4 compañeros apocalípticos son muerte, peste, hambre y guerra. Lo sé, no son unos nombres maravillosos, yo les habría llamado Jimmy, Johnny, Joey, Brian o alguna cosa más normal, pero hay que trabajar con lo que tenemos. El principio que vengo de contaros será la muerte, porque representa el hecho de que todos somos vulnerables de alguna manera. Incluso el más todopoderoso llegará a su fin. Ni una supuesta perfección se libra de ese punto débil. Eso por una parte. Cada jinete simbolizará, gracias a mis pajas mentales, uno de estos principios para escribir un buen personaje poderoso. Algo importante es que no tienen por qué cumplirse todos. Ejemplos memorables se pasan por el forro la mitad de lo que digo. Cumpliendo uno muy comprometidamente puede ser más que suficiente, así que no os los toméis como los 10 mandamientos para ser un buen cristiano, más bien como elementos que está bien tener en cuenta y que cuanto más se cumplan, mejor. Y casualmente Frieren los cumple todos, ¿eh? Qué bonita coincidencia el guión, qué casualidad. La protagonista de Frieren, no es lo que se dice perfecta. Es alguien con muchas asperezas en su forma de ser. Le cuesta mucho comprender las emociones y relaciones humanas porque es una elfa con más de 1000 años de edad. Algo así como Jordi Hurtado. Conceptos tan asimilados por nosotros como el envejecimiento, el duelo o los vínculos duraderos no son realmente concebibles para ella porque no tiene vínculos duraderos. Con su tremenda longevidad y lo que le queda, puede permitirse estar 50 años en el bosque de viaje de autodescubrimiento, porque para ella eso pasa en un suspiro. Apenas quedan otros elfos con los que compartir esta semi-eternidad. Solo la maestra, con quien se lleva mal, y el que tiene la voz de Dio, del que no tardan en despedirse. Y una vida humana le resulta efímera. No pudo establecer una amistad profunda con sus compañeros de su anterior viaje porque solo duró 10 años. Para ellos fue de las épocas más importantes de sus vidas y para ella también, con el tiempo lo va reconociendo, pero no supo ni pudo vivir el presente. Y la forma en la que esto la aliena es un hándicap muy significativo. Ahora tiene que aprender a socializar, ya que debe entrenar a la hija adoptiva de un excompañero y, en consecuencia, integrarse en lo que llamamos sociedad. Verla confusa con los comportamientos de la gente es muy entrañable, como también lo es algo tan sencillo como que le cueste levantarse de la cama porque es el ser más dormilón del continente. Aun siendo una elfa, esto la hace muy humana. Porque joder, ¿a quién no le cuesta levantarse de la cama? A mí no, porque me aseguro de dormir 8 horas diarias y hacer deporte todos los días y comer 5 piezas de fruta y verdura. Pues enhorabuena, toma tu humet.
He comprado Gumet solo para este gilipollez de gag. Suscríbete para que pueda seguir haciendo estas mierdas. Cae constantemente en trampas evidentes por culpa de su obsesión con los grimorios, y hasta su cara cambia de estilo a esta cucada cuando está soñolienta o avergonzada o se está haciendo la interesante. Y esas tonterías ya dicen mucho sobre cómo no pretendían en ningún momento crear un personaje que se tomara demasiado en serio a sí mismo. Vamos, que Frieren será la mejor de las magas, pero no está exenta de imperfecciones. Ese era el principio cero, cumplido de sobras. Vamos a por el primero como tal. El siguiente jinete es la peste. La peste simboliza la degradación, algo dentro de ti que te corroe o perjudica de alguna manera. La idea detrás de este principio es que un poder no solo debe conllevar una gran responsabilidad, sino que debe conllevar consecuencias. Un dolor perpetuo, que se aburra porque no puede encontrar enemigos de su nivel, o que se distancie emocionalmente de los demás por no verlos igual. Ahí está Frieren, que por culpa de su longevidad no ha podido conectar profundamente con los humanos. Me estaba debatiendo entre si contarlo o no, porque no es un poder adquirido como tal, sino un rasgo inherente a su raza. Pero, ¿qué he dicho antes? Porque no poseen la misma fuente de poder que el protagonista, no son de su misma especie o no son el elegido del guión. Exacto, Michael de hace unos minutos. A pesar de que no sea especial entre los elfos vivir tantos años, apenas hay elfos ya. Son una rareza, por lo que en un ambiente de humanos claramente destaca y se ve como un poder. Así que por mucho que su enorme poder mágico no sea la causa directa de su desconexión emocional, ambas cosas comparten una misma causa. El que sea... una madurita. ¡Nos falta una madurita! ¡En todo grupo medianamente interesante tiene que haber una madurita maciza! Ahora, si quisieras un personaje que cumpliera a rajatabla lo de persona normal, adquiere un poder y en consecuencia se aísla de los demás, pues no sé por qué querrías eso. Pues tengo que mencionar al Dr. Manhattan de Watchmen. En Maestro Relojero, uno de los mejores capítulos que ha visto la historia del cómic, descubrimos el porqué de su drásticamente alterada percepción de los demás y de él mismo. ¿A qué me refiero con esto? Voy a por él. Veamos, ¿dónde estaba esto? Le pongo posits a los cómics. ¿Qué opináis? Mierda, ¿dónde estaba? Fuck, esto es un circo, ¿eh? ¿Sigue grabando? ¿A qué me refiero con esto? Su forma de mirar las cosas, como si no pudiera recordar lo que son ni le importara especialmente. Este mundo, el mundo real, para él es como andar a través de la niebla. Y todas las personas somos como sombras, tan solo sombras en la niebla. Va durísimo. ¿Dónde coño dejo esto? Se ve que esto es una consecuencia directa del poder que adquirió en un accidente, que le hace experimentar el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Pobre chaval, no me gustaría estar en su lugar. También explora la dimensión política de que exista alguien así en el mundo real, del desequilibrio que se daría entre las potencias en media Guerra Fría si, como rezaban los titulares, el superhombre existe y es americano. Es maravilloso. Otakus que hayáis clicado en este vídeo, haceros un favor y leed Watchmen. Y de paso salir un poco a la calle. El tercer jinete es el hambre. Se dice que las personas más fuertes son las que han pasado hambre de niños, las que se han forjado en el crisol de la adversidad. Esta idea está al servicio de una narrativa muy repetida. El poder no puede venir de la nada, el poder tiene que ganarse, porque de lo contrario obtienes una monarquía hereditaria, porque de lo contrario obtienes una Mary Sue o un Gary Stu, la misma mierda pero en sabor femenino o masculino. Este tipo de personaje destaca por sus exageradas habilidades, pero especialmente por lo poco que les ha costado conseguirlas. Se suele poner de ejemplo a Rey en la última trilogía de Star Wars, porque el guión decide que puede pilotar el halcón milenario sin haber tocado una nave en su vida, o que puede controlar la fuerza con una maestría envidiable gracias al poder de su linaje. Al final lo de la monarquía no iba tan desencaminado. Si es que la tía se llama Rey, es que parece que nacimos ayer. En mi vídeo de Valerina hablaba de cómo consiguieron hacer que la protagonista se pudiera cargar armarios empotrados a montones sin que fuera una Mary Sue. También hablo de mitología eslava. Me gustó cómo quedó ese vídeo. Podéis verlo luego. Guiño, guiño. Hablando del universo John Wick, el propio John es un buen ejemplo de este principio.
Aunque no se nos muestre explícitamente su adiestramiento, todo el mundo lo teme por su pasado inhumano. Así que aunque no lo veas directamente, te queda claro que aquí hay historial. Sirve para esbozar un origen interesante, algo que siempre está bien, y para que entiendas que no viene de ninguna parte, sino que lleva partiendo huesos desde antes de que nacieras. Eso es suficiente, dar a entender que ha habido algún detonante lógico para su poder. Pero si sí quieres mostrar el proceso previo, en la mayoría de los casos querrás que los personajes entrenen, que se dejen los nudillos en el saco de boxeo, y para eso está la sala del tiempo, donde un día real aquí es un año de entrenamiento. Pero en esencia, lo que queremos es que los personajes lo pasen mal, que se superen a ellos mismos a base de sangre, sudor y lágrimas. Suena sádico, pero no. Es meritocrático. La fantasía de que el que más se sacrifica es el que más y mejores resultados tendrá es una que se ha impregnado en las raíces de nuestra cultura. Desde el shonen a matarse trabajando en un puesto que odias por un salario paupérrimo porque el trabajo dignifica. Citando a Francesc Miró, todos estos títulos son como figuras de Playmobil. Cambia el aspecto, pero todos funcionan con las mismas piezas y tienen la misma movilidad. Entrena, lucha por tus objetivos, vence a tu enemigo, vuelve a entrenar, lucha, vence. Son los argumentos contundentes con los que el sentir meritocrático se ha convertido en global. Como os podéis imaginar, es un tema con muchos matices en los que no voy a entrar ahora. Al Michael que escribía este guión le dolía la cabeza. Solo quería destacar que no es casualidad que tengamos como un requerimiento para la buena escritura el que un personaje tenga que desvivirse para conseguir lo que se propone. Incluso si el poder le es regalado o ya nace con él, tiene que seguir con su entrenamiento si quiere mantenerlo, porque de lo contrario se convierte en Thor de Avengers Endgame. Aquí la tragedia no es estar gordo, es jugar a Fortnite. Otras obras con otras intenciones pueden darle un giro al asunto, haciendo que el poder haya sido sencillo de conseguir, pero que el protagonista, por una razón u otra, no lo quiera, que sienta repulsión, ya sea por lo fácil que ha sido conseguirlo o por no querer enfrentarse a las responsabilidades que supone esta nueva fuerza. Pero oye, no todos podemos ser Evangelion, así que para la mayoría de los casos, un poder conseguido con esfuerzo suele ser sinónimo de un poder realista. Y Frieren cumple con creces, porque ¡coño! Ha tenido más de 1000 años para entrenarse, y el detonante en su senda como maga es que unos demonios atacan su aldea, así que ahí está el sufrimiento enaltecedor. Sí, como en Guardianes de la Noche. ¿Por qué tanto anime, tío? No soy otaku. En realidad me estoy pegando un tiro en el pie criticando el anime porque sé que la mayoría de público que voy a traer va a ser gente que le gusta el anime. No tengo nada en contra del anime, ¿vale? Es más que nada la gente que basa su personalidad en que le gusta el anime, que tienden a ser bastante cansinos. Pero bueno, eso me toca los cojones por igual si es anime o si es furbo. Así que sigamos con el vídeo. También esto pasa con Fern, la chica que Frieren acogió como aprendiz. Muchos se sorprenden por su forma de luchar de la misma manera que se sorprenderían con la de Frieren, pues al fin y al cabo ella la ha entrenado. De hecho, su nombre está formado por la mitad de las letras del de su maestra, una fricada curiosa. Tiene un poder muy superior a lo que se esperaría de alguien de su edad, pero es porque desde muy niña ha estado entregando su vida a la magia. Ella no entrenaba buscando la gloria ni el estatus, sino porque se sentía en deuda con el ex compañero de Frieren, Hayter, el sacerdote que la salvó, crió e introdujo en la hechicería. Su deseo de progreso es honesto, y es gracias a esa evidencia de que se ha dejado la piel en aprender que puede plantarse al final de la temporada y decir con 2 ovarios y que te lo creas. El último jinete y mi favorito es la guerra. No cambia nunca. Básicamente se le tiene que poder dar guerra al poder. No puede servir para todo, tiene que tener alguna limitación. Esto es importante tanto dentro como fuera de combate, porque de lo contrario no damos con un protagonista, damos con un deus ex machina con nombre y apellido. Y la kriptonita no arregla esto, eso parece más un guionista diciendo «¡Mierda, hemos chetado demasiado a nuestro protagonista! ¿Cómo lo hacemos ahora para que no sea completamente invencible?» Haz que una puta roca le gane. Y oye, me sirven las debilidades concretas, pero como mínimo que tengan alguna implicación más en la historia. Por ejemplo, vampiros. ¡Soy un vampiro! ¡El pedazo de vino!
El hecho de que sean vulnerables al sol cambia sustancialmente su modus operandi. Tienen que obligatoriamente trasladarse a la noche, lo que es una limitación de bastante peso. En cambio, algo como la kriptonita o una debilidad súper concreta que no es como que te la vayas encontrando por ahí en el mundo, es más una herramienta barata que pueden usar los villanos cuando están en un aprieto. Es un Deus Ex Machina intentando ser contrarrestado con un Diabolus Ex Machina. Creas algo inquebrantable y luego intentas que no lo sea añadiéndole letra pequeña, pero de la que no mola, la de «Oh sí, este medicamento va súper bien, pero una vez de cada 1000 te mata». Una vez despotricado sobre esto, toca despotricar sobre otra cosa. Siento meterme tanto con Dragon Ball, ¿vale? Es la serie de mi infancia, pero algo a evitar completamente es una batalla de numeritos y transformaciones, cada una más rocambolesca que la anterior, porque entonces la única forma de generar tensión será subiendo y subiendo los estándares, y lo que empezaba como un torneo de artes marciales más o menos normal, como el mayor conflicto a resolver, acaba normalizando batallas contra dioses de distintos universos. ¿Ves el problema, verdad? Es una escalada constante que parece no tener fin, siempre detrás de otro enemigo más objetivamente fuerte. No es sorpresa que para muchos los mejores arcos de Dragon Ball, incluyendo el Z, sean los primeros. No solo por nostalgia, sino porque es difícil reinventarse cuando todo gira en torno a superar lo anterior una y otra vez, haciendo que los personajes secundarios acaben siendo meros espectadores incapaces de seguir el ritmo y que la historia se torne en ocasiones irreconocible. Así que vale, ¿cómo hacemos esto bien? Como decía Tim Hickson, cuyo canal os recomiendo muchísimo, quieres expandir la tensión horizontalmente, no solo verticalmente. Un buen ejemplo de esto es JoJo's Bizarre Adventure, la obra de mi preadolescencia esta vez. A partir de la parte 3 se introducen los stands, las representaciones del alma de sus portadores, y como estas son evidentemente distintas entre sí, las habilidades también lo son, y radicalmente, por lo que el poder se mide en aprovechar inteligentemente las particularidades de cada una. Esto permite al autor ponerse súper original y que nunca sepas por dónde te va a venir. Tienes desde poder leer a las personas como si fueran libros, literalmente, a poder dar vida a personajes ficticios. Una infracción de propiedad intelectual andante. Un stand no es objetivamente mejor o peor que otro, sino mejor o peor utilizado, más o menos útil en ciertas situaciones. Así que si pierdes es porque te has llevado una espada a un duelo de pistolas. De esta manera, un stand que al principio puede parecer una soberana estupidez, como una mosca o un barco controlado por un puto mono, puede acabar poniendo en serios problemas a los protagonistas. Esta es la gran virtud de hacer sistemas de poder cualitativos en lugar de cuantitativos, que las posibilidades son ilimitadas, el único límite es tu imaginación. Y esto, por paradójico que parezca, limita las habilidades individuales, porque siempre podría parecer otra que las contrarrestara inesperadamente. Un ejemplo de esto es Jotaro Kujo, el protagonista de la parte 3. Tendré que explicar algo sobre su habilidad que se descubre al final de este arco. Llegados a este punto es más cultura popular que spoiler, pero si no quieres saber nada, pues salta el minuto que verás por aquí. Para cuando este arco ha terminado, este hombre es, sobre el papel, puede detener el tiempo, no hay poder más absoluto que ese. Hablaré de esto en un futuro vídeo. Y aún así, podría ser derrotado. Está el tema de que solo puede mantener el tiempo parado durante unos pocos segundos, además de que su alcance es limitado en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que no es del todo infalible. Pero lo interesante es que en sus futuras apariciones en las partes 4 y 6, sin entrar en detalles, sufre verdaderos estragos por parte de otros usuarios de stand que, en ocasiones, interactúan con el tiempo de formas distintas, menos la rata esa que nadie explica por qué está tan OP, pero simplemente lo está. Son teóricamente menos útiles que el de Jotaro, pero aún así son capaces de plantarle cara. Y si consigues que tu historia pueda hacer algo así, enhorabuena, tienes un buen sistema de poder. Aunque a veces te olvides de cuando creas uno y solo aparezca una vez. Otra forma que pueden tomar estas limitaciones es que el poder no sirva para solucionar todos los conflictos de la historia. Esto se consigue empleando más de un lenguaje, que como decía antes, haya más de un foco. Porque por mucho que tengas una gran habilidad en el campo de batalla, fuera de este no resuelve una mierda, por lo que el poder no se vuelve absoluto. Es lo que decía al principio sobre House. Su inteligencia le viene genial para salvar vidas de desconocidos a través de la medicina, pero cuando se
se trata de estar con sus congéneres, solo consigue ser un cínico insufrible. Otros casos, los poderes psíquicos de Mob no solo no le ayudan a entablar relaciones normales, sino que lo dificulta, hasta el punto de tener que reprimirlos para funcionar como una persona normal. Es lo que hace vencible a invencible, su incapacidad de compaginar su deber como superhéroe y su vida personal. Bueno, y que le rompa las costillas. Detener el tiempo no le sirve de nada a Jotaro para poder tener una buena relación con su hija. Como mucho le sirve para poder salvarla de una situación de peligro físico, que es lo que se alinea con sus capacidades. Esto me recuerda a los padres que se matan a trabajar pensando que un techo bajo el que vivir y un plato sobre la mesa es todo lo que un hijo necesita para sentirse querido. Somos seres tridimensionales y por supuesto que ayuda y es un lenguaje válido del amor, pero que sea lo único que hablen, por mucho que lo dominen a la perfección, trae limitaciones. Y Frieren, ¿os acordáis de eso? Iba el vídeo. Retrata esto a la perfección. Que el título completo de la serie sea Frieren más allá del final del viaje, que ya se haya cargado el malo final y ahora tenga que aprender a socializar, es porque viene de entender un solo lenguaje, el de la lucha, y ahora tiene que aprender el de la humanidad, el del sentimiento, y su poder ahí no solo no sirve, sino que es el causante de que se le dé tan mal. Por muy tremendas que sean las escenas de acción, esta no es una historia centrada en las luchas contra enemigos. Es una lucha, en todo caso, contra el paso del tiempo y lo que hacemos con él, y ahí ningún hechizo la puede ayudar. Además, que haya vivido tanto y no la conozcamos bien nada más empezar, permite que la acompañemos a la par en este viaje de introspección, que la descubramos a la vez que se descubre a sí misma sus partes más vulnerables, lo que en un momento final, en el que no entraré, es imprescindible para poder seguir con su camino. Y de paso da pie a escenas en las que, pues resulta que es todavía más fuerte. Aunque curiosamente, la maga más poderosa sobre la faz de la Tierra considera que no lo es lo suficiente, porque se ha centrado mucho en la magia básica que le inculcó su maestra, menos potente, pero más táctica, porque de nuevo, lo importante nunca fue el combate puro y duro. Su hechizo favorito es el que le permite crear campos de flores. Frieren es la clase de obra que da más espacio al descanso y al reabastecimiento que a las batallas. Vemos a un guerrero cosiendo sus ropajes, pero no cómo se han rasgado. Y ese pequeño giro en cómo vemos la historia es lo que eleva una narrativa convencional, un grupo de aventureros y sus peripecias por el mundo, a algo extraordinario y a la vez muy cercano. Se podría decir que hay más episodios de relleno que en ningún otro anime, porque raras veces se acercan directamente a su destino más allá de que físicamente acorten distancias. Pero es que eso da igual. Por enésima vez, el foco no está ahí. Aquí más que nunca, no es el destino, sino el viaje. Son las relaciones que forman los personajes y cómo éstas a su vez los cambian, sin ver cómo se enfurruñan constantemente y luego hacen las paces, reconociendo sus errores. Es imposible entender a la Frieren, la Fern y el Stark de final de temporada, porque de eso va todo, de aprender, de evolucionar como personas y valorar más a las que queremos. Eso es el verdadero poder, un poder al alcance de todos, dejar huella. Como dijo el gran héroe Himmel, para ser recordado solo debes cambiar la vida de una persona, aunque sea un poco. Eso he estado. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo formato con la cámara. Es la primera vez que hago esto y está un poco nervioso, además de sudado. Estoy muy sudado, hace mucho calor, tengo 5 focos enfocándome encima. Espero que os haya gustado. Yo le he metido mucho cariño, un poco de mala hostia también. El del Pero vaya, Frieren ha significado mucho más de lo que esperaba para mí y espero que os haya podido transmitir un poco ese sentimiento. Nos vemos.